Ok, perdón. Listo, ya llegué. He llegado tarde por... un segundo. Pero aquí estoy. He llegado casi a la hora inglesa. ¿Conocen la frase? Mejor se las explico. La hora inglesa hace referencia a llegar a un evento ni antes ni después, sino a la hora exacta. Y no sé si a ustedes, pero a mí la puntualidad me gusta desde muy chico. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, esperaba con muchísimas ansias a que sonara el timbre del recreo todos los días. Y también recuerdo que en esa época el tiempo del recreo se me hacía muy corto y las clases se me hacían muy largas. Pero ahora es distinto para mí. Ahora todo pasa más rápido. El tiempo se me va volando. Y quizás hasta tenga una explicación. Por eso, acompáñenme a descubrir esto y mucho más en el capítulo de hoy, donde hablaremos del tiempo y de cómo lo medimos. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. El tiempo, aunque no podamos tocarlo ni verlo, lo sentimos. Está ahí, pasa y deja una huella. Y mientras pasa, podemos medirlo. Y gracias a esto sabemos qué sucede primero y qué sucede después. De esa forma podemos organizarnos mejor. Pero, ¿sabemos realmente qué es el tiempo? El tiempo es una de las 7 cantidades físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, junto con la longitud, la masa, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Otra forma de verlo es como una dimensión. Vivimos en un universo con 3 dimensiones: alto, largo y ancho. Imaginemos esto como una balsa. Ahora imaginen esa balsa avanzando por un río. Ese río que va en una sola dirección es el tiempo. Así como en nuestro ejemplo, los eventos en el espacio suceden dentro de él. Pero también puede entenderse como una creación intelectual, como algo que nos inventamos, que nos sirve para secuenciar y comparar eventos según el orden en el que los vivimos. Ahora, aunque el tiempo es parte del estudio de la física, hay otras ciencias que también lo estudian. Quizás los primeros fueron los filósofos que se preguntaron sobre el pasado y el futuro. Luego los arqueólogos para conocer cómo eran los calendarios más antiguos e incluso también los relojeros que lo estudian para hacer mejores artefactos de medición. Entonces, conozcamos un poco más sobre cómo hemos abordado este reto a continuación en Historia en Esencia. Existen 2 métodos de medición del tiempo. El primero es el calendario, una herramienta matemática para organizar intervalos de tiempo. El segundo es el reloj, un aparato que cuenta el paso del tiempo segundo a segundo. Ambos se corresponden con los movimientos de la Tierra. El calendario, que dura un año, se corresponde con el tiempo que le toma a nuestro planeta recorrer su órbita alrededor del Sol. Y el reloj de 24 horas se corresponde con el tiempo que le toma a la Tierra girar sobre su propio eje. Primero, hablaremos de los calendarios. Algunos objetos del Paleolítico, cuando el hombre recién descubría las herramientas, sugieren que hace 6.000 años se usó la luna para contar el tiempo. En el año 45 a.C., el emperador romano Julio César dispuso el uso del calendario solar, conocido como calendario juliano. Sin embargo, este tenía unos errores de exactitud. Por eso luego, en 1582, el Papa Gregorio XIII pidió una corrección que sacrificó 10 días.
pero poco a poco se fue utilizando en todo el mundo. Ese es el calendario que tenemos hoy en día, el calendario gregoriano. Según este calendario, el año dura 365 días. Bueno, casi siempre. Sucede que cada 4 años se le aumenta un día al año y a esto le llamamos el año bisiesto. ¿Y por qué sucede? Bueno, simple. En realidad, la Tierra no se demora 365 días exactos en girar alrededor del Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Con el pasar de los años, este tiempo sobrante se acumula y así, cada 4 años, tenemos un día extra, el 29 de febrero. Hasta ahora hemos hablado de los calendarios, pero ¿qué pasó con los otros mecanismos para medir el tiempo, como los relojes? Para conocer más sobre estos aparatos, conversaremos con un especialista. Hola, soy Segundo Tello Valderrama, soy técnico relojero del Centro Suizo. Hay unos que funcionan a cuerda, otros que funcionan a batería, otros que funcionan a vapor. Los relojes mecánicos, por ejemplo, funcionan a través de un engranaje, que son las ruedas, que es transmitida a través de una cuerda, que es la que da impulsos a las ruedas. Y el reloj digital funciona a través de un circuito, pero a través de una pila. En principio, cuando empezaron a inventar los relojes, empezaron con los relojes de agua, los relojes de sol, los relojes a vapor. Después ya han construido los relojes de bolsillo, los relojes de pared, hay relojes de barco, hay infinidad de relojes. Un reloj digital funciona a través de un circuito electrónico que, generado por una batería, llega al circuito y a la vez a un cuarzo que tiene una vibración de 32.786 veces por segundo. Eso se transmite a la pantalla del reloj y aparecen los minutos y las horas. Un reloj mecánico está constituido por un engranaje de ruedas que a través de las ruedas está impulsado por un muelle que viene a ser la fuerza que viene a ser la cuerda. Es transmitida a través del volante, donde a través de las oscilaciones del volante hace que las ruedas giren, y en la esfera se ve el funcionamiento de los segundos, los minutos y de las horas. Un reloj mecánico puede tener una variación de 3 a 4 minutos al año. Las principales partes de un reloj mecánico: tenemos el volante, que es la parte principal del reloj, que es como decir el corazón de la persona. Después tenemos la parte del escape, que viene a ser la rueda de escape y el áncora, y en sí el tren de ruedas engranaje, que esos son impulsados a través del muelle real, que viene a ser la cuerda en este caso, ¿no? Las ruedas hace de que a través de las ruedas se funcionan los segundos, las horas, y después también el cambio de calendario, que viene a ser cada 24 horas. Aunque parezca menos tiempo, el primer reloj de cuarzo fue fabricado en 1920 en los laboratorios de la empresa Bell, pero era tan grande como un armario y no era fácil comercializarlo. Poco a poco fueron reduciéndolo de tamaño, y 44 años más tarde hizo historia cuando se usó uno para cronometrar los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Este reloj era el Seiko SQ591,
y era bastante liviano para la época. ¿Saben cuánto pesaba? 3 kilos. ¿Se imaginan llevar este peso en el bolsillo? Es increíble, pero la cosa no terminó ahí. El deseo de fabricar relojes más y más compactos hizo posible que 4 años más tarde, en la Navidad de 1969, saliera a la venta el primer reloj de cuarzo tipo pulsera, el Seiko 35 SQ. Fabricado en oro y promocionado bajo el eslogan "Algún día todos los relojes serán así". Y como ven, tenían algo de razón. Al fin y al cabo, parte del avance científico se basa en imaginar un futuro donde el acceso a todo sea más fácil, incluido a saber qué hora es. En el siguiente bloque veremos otras formas de ver el tiempo que no necesariamente necesitan baterías. Ya volvemos. Al inicio del programa mencionamos que hay varias formas de medir el tiempo, pero todavía no mencionamos una que mide el paso del tiempo con ayuda del sol. Estamos hablando de la gnomónica. La gnomónica es la técnica usada para construir relojes de sol. Y no tiene nada que ver con gnomos. Más bien, lo que utiliza esta técnica es un gnomon. El gnomon es un objeto alargado como un palo que se expone al sol para que produzca una sombra. Al observar el movimiento de esta sombra, podemos saber en qué momento del día estamos. Y fue gracias a esta técnica que los egipcios pudieron dividir el día en 24 horas y el año en 365 días. Esto fue aproximadamente en el año 1500 a.C. Estaban bastante adelantados a su época. Sin duda, el gnomon fue útil para los egipcios, pero ellos pudieron fabricar una especie de reloj todavía más preciso, y fue el reloj de agua o clepsidra, que se usaba para medir el tiempo en base a la que tarda el agua en caer de una vasija a otra. Es decir, el cronómetro más antiguo del mundo. Entonces, ya conocemos cómo funcionan los relojes en general, pero ahora hablemos del Perú. Cuando a ustedes les preguntan qué hora es, ¿qué es lo primero que revisan? Varios seguramente van a revisar sus relojes, pero muchos también van a revisar sus celulares. ¿Y se han preguntado cómo es que sus celulares saben qué hora es? Bueno, es muy fácil. Funcionan sincronizándose a Internet. Pero, ¿quién determina que esa es la hora? Vamos a verlo. Soy Luis Palma, soy ingeniero electrónico de profesión y actualmente soy el encargado del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia de la Dirección de Metrología del INACAL. La Hora Oficial del Perú es un servicio del INACAL por la cual cualquier ciudadano puede conocer la hora exacta peruana mediante el portal del INACAL, www.inacal.gov.pe. Se diferencia con la hora de los celulares porque la hora que obtiene el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia cuenta con una base científica y con una trazabilidad internacional metrológica. La hora en el país se obtiene mediante equipos especializados adquiridos por el INACAL que funcionan con una tecnología en Internet llamada Time Network Protocol. El encargado de obtenerla es el Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del INACAL, mediante el uso de relojes atómicos de cesio. Como les mencionaba, este es el servidor de tiempo basado en protocolos NTP. Con él obtenemos una hora local vía satelital, manteniendo esta hora con nuestros relojes atómicos de cesio. Este es el patrón con el cual mantenemos esta hora oficial en el Perú.
El patrón internacional de tiempo y frecuencia es el tiempo universal administrado por la Oficina de Medidas y Pesas de Francia. El Perú, a través de la Dirección de Metrología, envía información del patrón nacional de tiempo y frecuencia a Francia, en el cual contribuye a una uniformización mundial de todas las señales en el mundo, así obteniendo una única hora referencial. El proceso en el cual se realiza esa transmisión de señal es usando estos equipos. Enviamos una señal vía satelital, como ya les mencioné, hacia la Oficina de Pesas y Medidas, y esta señal se compara virtualmente con la de otros países. Podemos ver aquí comparaciones que hacemos con laboratorios de Estados Unidos, México, Canadá y entre otros, ¿no? Aquí podemos ver cómo estamos nosotros localizados en esta comparación global. Las funciones del laboratorio de tiempo y frecuencia son las de establecer, mantener y custodiar los patrones nacionales de tiempo y frecuencia. Utilizamos patrones de trabajo como los que podemos ver aquí, contadores de frecuencia, generadores de frecuencia, para poder brindar el apoyo a la industria que requiera calibraciones en frecuencia o en tiempo, como por ejemplo es un cronómetro de mano muy usado en el ámbito deportivo. Actualmente estamos calibrando aquí en el laboratorio un cronómetro muy similar a este, mediante unos software especializados para adquirir la frecuencia de estos cronómetros. Luego, en un análisis estadístico, podemos ver el comportamiento de este cronómetro para emitir un documento de calibración. Estar sincronizados y manejar el mismo tiempo es importante en el país y en el resto del mundo. Imagínense que no fuera así. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, las ciudades del Reino Unido manejaban distintos horarios. Cada ciudad ponía su reloj al mediodía local, y esto significaba diferencias entre ciudad y ciudad. Mientras en Londres era el mediodía, en Bristol eran las 12:11. Esta diferencia de minutos confundía a todos, y por eso en los terminales de trenes la gente pensaba que estaba puntual para tomar el tren, pero en realidad el tren ya se había ido. Fue por eso que en 1840 se empezó a utilizar un horario estándar para todo el Reino Unido. ¿Se imaginan qué pasaría en las estaciones y aeropuertos si no todos tuviéramos el mismo horario? Estoy seguro que se perderían muchísimos vuelos. De todas maneras, la hora tiene que ajustarse de forma constante. Todos creemos que el día dura 24 horas, pero en realidad eso no es del todo exacto. La Tierra tarda en realidad 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en rotar sobre su eje. Pero como siempre está moviéndose en órbita alrededor del Sol, la duración de un día puede cambiar, estirándose o acortándose unos pocos segundos. Otro factor que interviene son las mareas, cuyos movimientos masivos de agua pueden hacer que la Tierra demore unos instantes más en girar. Pero, ¿se han preguntado cuánto duran los días en otros planetas? Vamos a ver. El planeta que se demora más en rotar sobre su eje es Venus. A nosotros nos toma menos de 24 horas, pero a Venus le toma 243 días terrestres. Entonces, un hasta mañana sería una despedida un poco larga. ¿Y qué planeta creen que tiene el día más corto? Así es. Un día en Júpiter dura 9 horas, 50 minutos y 30 segundos. Eso es poquísimo, no tendríamos tiempo para hacer nada. Y ya que estamos midiendo el tiempo en el espacio, ¿alguna vez han pensado en cuánto tiempo ha pasado desde los inicios del universo? Bueno, pues en un intento por seguir comparando el tiempo del cosmos con los tiempos terrestres, los científicos imaginaron un calendario y determinaron que el Big Bang ocurrió un 1 de enero, exactamente a medianoche. Según esa escala, el sistema solar y la Vía Láctea, con todos sus planetas, aparecieron el 9 de septiembre. La vida en la Tierra se inició el 30 de ese mismo mes y los dinosaurios aparecieron el 25 de diciembre, o sea, en Navidad. Ahora, ¿quieren saber en qué día apareció el hombre en la Tierra?
Según los cálculos, habríamos aparecido el 31 de diciembre a las 10:24 de la noche del calendario cósmico. Es decir, que somos bastante nuevos en el universo. Pero aquí estamos y hay que aprovechar nuestro tiempo. Por eso, en el siguiente bloque veremos cómo medir nosotros el tiempo en nuestra casa. Ya volvemos. Estamos de vuelta y el día de hoy aprendimos qué es el tiempo. Vimos que hay distintos modos de medirlo, tanto con los calendarios como con los relojes. También conocimos los tipos de calendario que se usaron en la historia y cómo la tecnología colaboró para que pasáramos de relojes que pesaban muchos kilos a esto o algunos mucho más livianos. Ahora, al inicio del programa mencionamos que cuando estábamos en el colegio, el tiempo parecía pasar muy lento. Y sucedía lo contrario a medida que avanzaban los años. Pero ya hemos visto que medir el tiempo es una disciplina bastante precisa. Entonces, ¿a qué se debe esta percepción? Bueno, los científicos la conocen como el efecto extraño. Y lo explican así. Cuando no estamos familiarizados con un evento, como nuestro primer día de colegio, el tiempo pasa muy lento. En cambio, cuando ya tenemos experiencia en algo, como nuestras rutinas diarias, las salidas con los amigos, los almuerzos, es decir, cuando suceden experiencias o cosas que nos resultan familiares, el tiempo parece ir mucho más rápido. Así que el efecto extraño del que hablan los científicos tiene que ver más bien con lo que nos es familiar. Y ya que mencionamos la etapa escolar, se me ocurrió utilizar una de las técnicas que conocimos hoy para hacer una demostración, la mnemónica. Nuestro experimento consiste en usar un gnomon, un objeto alargado, para proyectar su sombra sobre una especie de reloj circular que dibujaremos, para así determinar en qué hora del día estamos. Para hacerlo vamos a necesitar los siguientes materiales: una escuadra, un lápiz o un lapicero, una varilla de madera, una cartulina blanca cortada de forma circular, una brújula, plastilina, un transportador y una regla. Y además vamos a utilizar una lámpara para simular el sol. Entonces, empezamos. Para empezar vamos a dibujar un reloj en la cartulina. Voy a tomarme un tiempo para hacerlo bien y cuando termine se lo muestro. Empiezo. Listo, ya dibujé mi reloj y además he puesto mi varilla de madera exactamente en el centro de la cartulina. Y además he ubicado mi reloj según la brújula. Hemos puesto el oeste en las 6 de la mañana y el este a las 6 p.m. para simular con nuestra luz cómo pasaría el sol. Entonces vamos a hacer esa simulación. Vamos a prender nuestra lámpara y esto viene a ser nuestro sol. Como sabemos, el sol va a salir del este. Por lo tanto, nuestra primera sombra se va a proyectar a las 6 de la mañana aproximadamente. En medida que el sol va pasando encima, vamos a ver cómo las horas van avanzando. 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11 y 12 del mediodía. Como se dan cuenta, el sol está prácticamente arriba de nosotros y nuestro reloj indica las 12, que es cuando tenemos el sol en la parte que está sobre nuestras cabezas. Cuando va pasando, se va haciendo cada vez más tarde, hasta que llega a las 6 de la tarde y el sol se va perdiendo en el horizonte para finalmente hacerse de noche. Como pueden ver, esta demostración es muy sencilla y obviamente si ustedes lo hacen en la calle o en su casa o en el colegio, pueden utilizar el sol y su reloj para calcular exactamente cómo ubicar el gnomon en caso no tengan una brújula. Pero obviamente
nuestro Sol no se mueve en relación a la Tierra, sino que la Tierra se mueve en relación del Sol. Entonces, para eso voy a sacar algo que les hará la demostración un poco más sencilla. Entonces, tenemos nuestro globo terráqueo. Vamos a ubicar Perú. Lo bueno de los globos terráqueos es que ya tienen la inclinación correcta. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es simular nuestro Sol. Y esto se moverá de tal forma. El planeta girará. Y si se pueden dar cuenta, la primera parte del Perú que recibirá el Sol es esta aquí y se ocultará en nuestra costa. Esta es la manera más sencilla de simular cómo nuestro planeta gira alrededor del Sol y sobre su eje. Hoy día aprendimos que el tiempo no solo le interesa a los físicos, sino también a los filósofos y arqueólogos, y a muchos otros científicos. También conocimos que un día en la Tierra dura en realidad un poco menos de 24 horas, y que en Venus los días son mucho más largos que aquí. Por último, construimos un reloj solar con útiles escolares, que nos permite saber qué hora del día es sin la necesidad de ver el reloj o nuestro celular. Pero si utilizamos estos artefactos, al menos ya sabemos de dónde sacan la hora. Y bueno, el tiempo se pasó volando y creo que es el efecto extraño. Ya nos vemos en otro episodio de Ciencia en Esencia.